Si ponemos delante de cualquier adulto un dibujo con un trazo así, como muy simple, una especie de bulto alargado que parece un sombrero de copa, y esa persona nos dice con total seguridad, hombre, pues es un sombrero, Ya, lo típico. pues acaba de suspender de forma fulminante la prueba de imaginación más famosa de la historia de la literatura. Totalmente. Porque, a ver, por supuesto que no es un sombrero. Es una boa constrictor que está haciendo la digestión tras haberse tragado a un elefante entero. Así que, hola a todos, arrancamos hoy nuestra inmersión profunda. Qué ganas teníamos de abordar esto, la verdad. Y queremos empezar enviando un saludo muy especial y lleno de entusiasmo a los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Un abrazo enorme para toda esa comunidad. Es un auténtico lujo contar con una comunidad tan apasionada por las grandes historias acompañándonos hoy en este análisis a fondo. Y es un análisis que, francamente, hace muchísima falta. Porque nuestra misión hoy es rescatar la historia de ese pequeño príncipe de cabellos dorados que viaja por el universo y arrancarle de una vez por todas esa etiqueta condescendiente de cuentecito infantil. Eso es que se le queda cortísima esa etiqueta. Lo que tenemos entre manos es en realidad un tratado filosófico camuflado, o sea, una crítica feroz a la adultez y una disección sobre el verdadero sentido de la vida y el amor. Totalmente de acuerdo. Y para entender la magnitud de lo que estamos hablando, creo que hay que ir al hueso. Lo fascinante aquí es que esta historia de asteroides, rosas y zorros que hablan, pues no nació en una tarde de domingo aburrida en el sofá. No, ni de broma. Se gestó en uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Es que ese contexto es vital para entender cada metáfora. Estamos hablando de una obra creada en pleno exilio en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. Madre mía, casi nada. El creador de esta historia vivía una crisis personal profundísima. Su país natal estaba ocupado, su salud física se deterioraba a pasos agigantados y encima cargaba con la presión brutal de intentar convencer al gobierno norteamericano para que entrara en la guerra. Claro, un nivel de estrés inimaginable. Exacto. La obra entera está teñida de esa urgencia existencial. Lo que parece un viaje mágico es en el fondo un grito desesperado buscando consuelo en un mundo que se estaba haciendo pedazos de forma literal. Vale, vamos a desgranar esto, porque toda la trama se sostiene sobre un choque frontal, que es la mente del adulto frente a la mente infantil. Y la historia no arranca en el espacio ni nada de eso, arranca con un aterrizaje forzoso en la realidad más cruda. Un baño de realidad, sí. Un piloto, averiado en medio de la inmensidad del desierto del Sahara. Está aislado a miles de kilómetros de la civilización y con agua para sobrevivir apenas 8 días. Es una situación de vida o muerte pura y dura. Y es precisamente en ese abismo de estrés donde la lógica adulta te dice que entres en pánico y te centres únicamente en la supervivencia mecánica, cuando aparece de la nada un niño y le suelta la petición más absurda posible. Por favor, dibújame un cordero. Exacto. Es genial. Es maravilloso. El piloto se frustra, claro, dibuja varios corderos, pero el niño los rechaza, todos. Que si este está enfermo, que si este es un carnero porque tiene cuernos, que si este es demasiado viejo. Poniendo pegas a todo. Tal cual. Al final, el piloto, harto y con prisa por arreglar el motor de su avión, dibuja una caja rectangular con 3 agujeros y decreta: mira, el cordero que quieres está ahí dentro. Y la reacción del niño le rompe los esquemas por completo. Porque el niño queda absolutamente maravillado. Puede ver, entre comillas, al cordero durmiendo dentro de la caja. Sí. Y a ver, este momento es la clave de bóveda de toda la filosofía de la obra. El pequeño protagonista representa a ese niño interior, esa capacidad de asombro y de abstracción que los adultos atrofiamos a base de pragmatismo. Es que es verdad. Es real. El niño le está enseñando al piloto, que funciona como un claro alter ego del creador, a recuperar esa mirada que le castraron de pequeño. Claro, cuando le dijeron que dejara de dibujar boas y se pusiera a estudiar geografía y cálculo, ¿no? Exactamente. Es que los adultos modernos sufrimos exactamente de esa misma ceguera, y la historia lo clava con una analogía brutal. Hay un pasaje que dice que si le describes a un adulto una casa diciendo, pues tiene geranios en las ventanas y palomas en el tejado, su cerebro hace cortocircuito. No pueden imaginársela. No, necesitan otro tipo de datos. Eso es. Pero diles, oye, es una casa que cuesta 100.000 francos, y de repente exclaman, ¡oh, qué maravilla! Es la cuantificación de la belleza, o sea, la obsesión adulta por reducir la realidad a números puros y duros. Ahí le has dado. Es exactamente igual a cómo hoy en día medimos el éxito. Si alguien te cuenta un proyecto, la primera pregunta suele ser,
¿Cuánto factura? ¿O cuántos seguidores tiene en redes sociales? Tristemente sí. Hemos perdido la resolución de nuestra imaginación para apreciar el valor intrínseco de las cosas. Nos quedamos en la superficie literal de la caja y somos incapaces de ver al cordero. Y si llevamos esa incapacidad para ver lo esencial un paso más allá, nos encontramos con la justificación perfecta para el viaje espacial del protagonista. Porque si la lógica adulta en la Tierra está tan rota, ¿cómo se ve esa adultez diseccionada bajo un microscopio? Ahí es donde arranca el verdadero tour cósmico por la absurdidad adulta. Preparémonos. A través de los asteroides que visita antes de llegar a la Tierra, presenciamos un catálogo de neurosis que da miedo de lo actual que resulta. Empezando por el rey. El rey es fascinante porque encarna la ilusión del control. Un monarca que dice regobernar el universo entero, pero cuyo gran truco es dar únicamente órdenes que ya sabe que se van a cumplir por sí solas. Claro, sobreseguro. Si ve que el sol se va a poner, le ordena al sol que se ponga. Es la necesidad patológica del adulto de sentir que domina su entorno, aunque sea una absoluta ficción. Es buenísimo. Y de la ilusión del control saltamos a la epidemia del ego, con el vanidoso. Un tipo que solo es capaz de escuchar alabanzas. Otro personaje tremendo. Necesita que le aplaudan constantemente para poder hacer el gesto de quitarse el sombrero y saludar. Es como la encarnación literal de las cámaras de eco de hoy en día. Totalmente. Si no me estás dando la razón o elogiándome, para mí eres ruido blanco, no existes. Lo cual nos lleva a un vacío existencial inmenso. Y fíjate en el bebedor, el siguiente habitante. Ese es duro. Bebe para olvidar la vergüenza que le produce el hecho de ser un borracho. Es un bucle de autodestrucción. Un círculo vicioso de manual. Representa cómo los adultos, cuando nos enfrentamos a nuestros propios fallos, en lugar de solucionarlos, creamos mecanismos de evasión que solo empeoran el problema. Pero si hay un personaje en el que quiero hacer de abogada del diablo un momento, es en el hombre de negocios. A ver, cuéntame. Este señor se pasa la vida entera haciendo sumas, contando las estrellas una y otra vez para poseerlas. Las apunta en un papel y las mete en un cajón. Él cree firmemente que eso le convierte en alguien rico y serio. Sí. Y yo lanzo este desafío a todos los que nos escucháis. ¿No somos todos en la sociedad actual una réplica exacta del hombre de negocios? Es una buena pregunta. Nos pasamos la vida acumulando dinero en cuentas bancarias, amontonando objetos en casas que a lo mejor ni pisamos, o incluso coleccionando bienes digitales, criptomonedas o miles de fotografías en la nube. Sí, el síndrome de Diógenes digital. Creemos que esa acumulación nos da valor, pero sin pararnos jamás a disfrutar de la belleza del momento presente. Claro. Y esto plantea una pregunta importante sobre qué significa realmente poseer algo. El hombre de negocios es la esclavitud pura hacia lo material. Total. No le aporta nada a las estrellas, ni las estrellas le aportan nada a él más allá de un número en un papel. Hay una desconexión social absoluta, está completamente aislado en su diminuto planeta. Pero si el hombre de negocios te parece el culmen del absurdo, el geógrafo es, quizá, la ironía más aguda de todo este catálogo de rarezas. El geógrafo, un sabio rodeado de libros inmensos. Exacto. Un erudito que conoce la ubicación exacta de todos los océanos, ríos y montañas del universo. Pero hay trampa. ¿Siempre la hay? Jamás abandona su escritorio. Jamás ha salido a explorar por sí mismo porque considera que eso es un trabajo menor, de simples exploradores. Y lo peor de todo, se niega a registrar en sus mapas cosas como las flores, porque dice que son efímeras. Pierde de vista lo más hermoso de la existencia por puro tecnicismo. Representa la parálisis por análisis. Es la acumulación teórica de conocimiento sin ninguna experiencia vivida. Y subraya una verdad aplastante, ¿eh? El conocimiento teórico por sí solo es estéril. Totalmente estéril. Acumular datos, leer resúmenes, memorizar capitales. Todo eso no sirve de nada si no se camina el terreno, si no te manchas las botas de barro y experimentas la vida de primera mano. De todos estos adultos, pero esto nos obliga a mirar hacia el origen del propio niño. Claro, su propio contexto. De dónde viene él y cómo gestiona su propio mundo. Y al enfocar la lupa en el asteroide B612, su planeta, nos topamos de bruces con los demonios personales y la historia real de quien ideó todo esto. El asteroide B612 es un tratado sobre el mantenimiento mental y emocional. Fíjate lo que te digo. No es un paraíso donde uno se tumba a no hacer nada. Requiere muchísima disciplina. El niño tiene una rutina muy estricta, o sea, todos los días desollina sus 3 diminutos volcanes, incluso uno que está extinguido, por si acaso. Por si acaso, me encanta ese detalle. Esa es la gestión del día a día.
el mantenimiento de las emociones. Pero claro, no todo está bajo control, porque luego está la amenaza aterradora de los baobabs. Los baobabs son una de las metáforas más potentes de la obra. ¿Cómo funcionan en la historia? Empiezan siendo unas briznas diminutas, inofensivas, que se parecen mucho a los rosales. ¿Sí? Pero si no tienes la disciplina de arrancarlos de raíz en cuanto los reconoces, crecen de forma monstruosa. Sus raíces perforan el planeta entero hasta hacerlo estallar en pedazos. Es escalofriante, la verdad. Simbolizan los malos hábitos, los pensamientos oscuros que dejamos anidar en la mente. Pero van mucho más allá de la psicología individual, ¿verdad? Ujú. Es que la alegoría histórica es innegable. Si nos fijamos en la lectura de la época, nos muestra cómo esos baobabs ilustran el avance del nazismo y los totalitarismos que estaban destruyendo Europa en ese preciso momento. Madre mía, claro. Un movimiento político de odio empieza como una semilla pequeña, una idea marginal que parece inofensiva o fácil de ignorar. Y luego se te va de las manos. Pero si una sociedad no tiene la disciplina moral de arrancar esa intolerancia de raíz en sus primeras etapas, las raíces se expanden bajo la superficie, se apoderan de las instituciones y terminan haciendo explotar el mundo entero. ¡Qué barbaridad de imagen! Me pone los pelos de punta. Y en medio de ese planeta amenazado por semillas destructivas, surge el contrapeso absoluto. La rosa. Ah, la rosa. Una flor que nace un día y lo cambia todo. Orgullosa, vanidosa, dramática hasta decir basta, tosiendo para hacerse la víctima, pero al mismo tiempo increíblemente frágil. Una contradicción andante. Tal cual. El niño se desvive por ella. La protege del viento con un biombo y por las noches la cubre con un fanal, una especie de cúpula de cristal. Y aquí es imposible separar la obra de la vida biográfica. Está documentadísimo que esa rosa no es otra que Consuelo Suncín, la esposa salvadoreña del autor. ¡Qué curioso! De hecho, el propio detalle de los volcanes en el asteroide es un claro guiño al Salvador, que históricamente es conocida como la tierra de los volcanes. ¡Wow! Es que el dramatismo romántico de esta historia real me parece fascinante. Saber que un matrimonio que en la vida real fue turbulento, lleno de infidelidades, de escandaleras y de desencuentros monumentales, logró destilarse literariamente en la imagen más hermosa y poética que existe sobre el cuidado mutuo y el perdón. Es precioso, Es que te emociona. porque la psicología de esa relación, reflejada en la cúpula de cristal, es complejísima. Ese fanal de cristal funciona como un símbolo de protección frente a un entorno hostil. Sí, pero también es una jaula. Claro, te encierra. Representa el aislamiento, la sobreprotección y los celos asfixiantes. La dinámica entre ambos es tan intensa que el protagonista no lo soporta. Se siente abrumado por las mentiras inocentes de su flor y por las exigencias constantes. Y entonces decide huir, coge las maletas y se va. Exacto. Pero cuidado, esa huida no es cobardía. Es la profunda confusión de alguien sin experiencia ante un amor que es demasiado complejo, demasiado lleno de aristas, y que sencillamente le desborda. Le viene grande. Huye porque no tiene las herramientas emocionales para reconciliar las palabras vanidosas y exigentes de la rosa con la vulnerabilidad y la ternura real que ella esconde detrás de sus 4 espinas. Y armado con esa incomprensión inicial, inicia su viaje. Y tras ver lo peor de los adultos que comentábamos antes, aterriza en la Tierra. Y aquí ocurre el choque de realidad más duro de toda la historia. El golpe definitivo. Se topa con un jardín. Un jardín que tiene 5.000 rosas idénticas a la suya. Él pensaba que poseía una flor única en todo el universo. Y se tira en la hierba a llorar amargamente. Es un colapso existencial en toda regla. Descubre que lo que él creía que era el centro de su universo es, biológicamente hablando, algo vulgar y corriente. ¡Qué duro! Es el peso aplastante de pensar, pero bueno, ¿acaso el amor de mi vida no tiene nada de especial? Ya te digo. Los analistas biográficos coinciden en que esta escena captura perfectamente las crisis de infidelidad y las dudas que el propio creador tenía sobre su matrimonio. Si hay tantas mujeres en el mundo, tantas flores en el jardín, ¿por qué de atarme a esta que me causa tanto dolor? Y cuando todo parece perdido y el nihilismo va a ganar la partida, aparece el zorro. Y el zorro trae consigo un verbo que funciona como un conjuro mágico, que es domesticar. Le explica que significa crear lazos. El zorro es el verdadero maestro filosófico de la obra. O sea, es quien le enseña la mecánica detrás del afecto.
Le explica que antes de domesticarse, el niño es para él solo un niño entre 100.000 niños, y él es solo un zorro entre 100.000 zorros. Pero si se domestican, se necesitarán el uno al otro. Hay frases en este encuentro que son patrimonio de la humanidad, pero a veces las repetimos tanto que olvidamos su peso real, ¿verdad? Totalmente. Se desgastan. Cuando el zorro le dice, si tú vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 comenzaré a ser feliz, está hablando del poder de los ritos, de la anticipación. Y reflexionando sobre esto, me parece dolorosísimo ver cómo en nuestra era actual, la era del consumo instantáneo, hemos masacrado esos ritos. ¿En qué sentido lo ves más claro? Pues en todo. Hoy mandamos un mensaje automático por WhatsApp, hacemos el famoso ghosting, cancelamos planes en el último segundo sin inmutarnos porque total no pasa nada. Ya, es terrible. Nos hemos robado a nosotros mismos la alegría pura de la espera. A veces la simple anticipación de ver a un amigo, preparar la mente, vestirse, hacer el camino hacia el encuentro. Todo ese rito produce tanta o más felicidad que el café que te tomas después con él. Y hemos perdido esa ceremonia por completo. Si conectamos esto con el panorama general de lo que le pasa al pequeño, el zorro literalmente lo rescata de la depresión, le regala la mayor revelación de la historia. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué frase? Cuando asimila esta filosofía de los lazos invisibles, vuelve al jardín de las 5000 rosas y ya no siente tristeza. Fíjate que siente compasión por ellas. Porque se da cuenta de que están vacías. Tal cual. Comprende que el valor de las cosas no reside en que sean material o biológicamente únicas. El valor reside única y exclusivamente en el tiempo invertido. Claro, el tiempo que les dedicas. Le dice a las rosas, nadie os ha domesticado. Su rosa en el asteroide B612 es única porque es la rosa a la que él ha regado, a la que ha abrigado con el fanal, a la que he escuchado quejarse o jactarse. Es el tiempo compartido lo que convierte algo ordinario en algo extraordinario. Lo resume en otra frase lapidaria. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Y armados con esta nueva sabiduría brutal sobre el compromiso emocional, volvemos a la arena del Sáhara. Llegamos al tramo final de esta inmersión. Vamos allá. El piloto y su pequeño amigo llevan 8 días en el desierto y el agua se ha acabado por completo. Se enfrentan a la inminente realidad del límite físico, la sed, el agotamiento y la sombra de la muerte acechando en cada duna. Y deciden caminar, buscando un pozo en medio de la inmensidad del desierto, lo cual, parece una locura pragmática. Pero hay un momento de comunión precioso entre ambos donde coinciden en que el desierto es hermoso, precisamente porque esconde un pozo de agua en algún lugar. Otra vez la lección del zorro. Exacto. La belleza real de las cosas es la que no se ve a simple vista. Logran encontrar el pozo, beben, pero la tragedia ya está en marcha. Él debe asumir su responsabilidad con la rosa y regresar a su planeta. Y como su cuerpo mortal es demasiado pesado para viajar por las estrellas, recurre a la serpiente amarilla. La figura más enigmática y fría de toda la narrativa. Una serpiente que afirma hablar en acertijos y a la vez tener el poder de resolverlos todos. Su veneno es el billete de vuelta a la tierra de donde salieron. La escena de la despedida, de verdad, hiela la sangre. El niño intenta consolar al aviador pidiéndole que no mire. Le dice que va a parecer que sufre, que va a parecer que se muere, pero que no es verdad. ¡Qué dureza! Usa una metáfora durísima. Le explica que su cuerpo es solo una corteza abandonada y que no hay que sentir tristeza por las cortezas viejas. Se deja morder por la serpiente y cae sin hacer el más mínimo ruido, como cae un árbol en la arena. Es que es desolador. Y aquí hay un paralelismo biográfico que es imposible ignorar. Esas palabras exactas sobre su cuerpo son casi idénticas a las últimas palabras que pronunció el hermano menor del creador de la historia, Francis, justo antes de fallecer trágicamente en su juventud. Le dijo a su hermano, no te preocupes, estoy bien, es mi cuerpo. Es un eco de un dolor real, tangible y desgarrador que atraviesa la ficción de principio a fin. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? ¿Cómo procesamos la crudeza de este desenlace? ¿Es una tragedia irreparable, una rendición absoluta ante la inevitabilidad de la muerte? ¿O hay que leerlo como el triunfo definitivo del espíritu sobre el lastre de lo material? Pues mira, para descifrar ese final, fíjate en la dedicatoria inicial del texto. Está dedicada a Leon Werth, un íntimo amigo que, en el momento en que se gestaba esta historia, vivía escondido en Francia, pasando hambre, frío y el terror de la ocupación nazi. Pobrecillo. Esa dedicatoria nos da la clave maestra de todo.
Todo este viaje no es una exaltación de la tragedia, es un inmenso y sofisticado acto de consuelo frente a la dureza implacable de la vida. Un manual de supervivencia emocional. Exactamente. Nos dice que el cuerpo físico es en efecto solo un envase, una corteza. El dolor de la separación física, el duelo, es inevitable y duele muchísimo. Pero la muerte o la distancia no destruyen los lazos invisibles que se han creado. Esa domesticación de la que hablaba el zorro. Qué bonito, de verdad. Para quien aprende a mirar con el corazón, la recompensa es eterna. La verdadera victoria del aviador no es retener al niño físicamente en la arena, sino saber que, a partir de ese momento, cada vez que mire las estrellas, escuchará su risa resonando en millones de cascabeles. Se me saltan las lágrimas. El universo entero se ha transformado y tiene significado, solo porque alguien a quien ama está en algún lugar, invisible, cuidando celosamente de una rosa. ¡Qué barbaridad! Y si recapitulamos todo este vasto recorrido de nuestro análisis a fondo, vemos que nada es casual. Ni el cordero en la caja, ni el miedo a los baobabs, ni el encuentro con el zorro. Nada está puesto al azar. Son herramientas de precisión diseñadas para dinamitar nuestras rígidas asunciones de adultos. Nos obligan a parar las máquinas y reevaluar urgentemente dónde, cómo y con quién estamos invirtiendo el recurso más escaso que poseemos, nuestro tiempo y nuestra atención. Nos exige despojarnos de la superficialidad de los números y recuperar el asombro. Menudo viaje. Es monumental cómo una aparente fábula del desierto puede hacerte replantear los cimientos de cómo te relacionas con el mundo y con los demás. Ha sido intenso. Mucho. Y para terminar, quiero dejar a todos los que nos escucháis, especialmente a la gran comunidad de podcast de libros y pelis que nos acompaña hoy, con una última idea para llevarnos a casa y darle vueltas con la almohada. A ver. Si ese niño de cabellos dorados descendiera hoy mismo de su asteroide y aterrizara de lleno en nuestra era moderna, una era hiperconectada por fibra óptica, pero tan profunda y desgarradormente solitaria en lo emocional, ¿a qué nuevo personaje adulto se encontraría? Da que pensar. Probablemente a alguien absorto con la nuca doblada frente al brillo azul de su propia pantalla del móvil. Y la verdadera pregunta incómoda es, si nos cruzáramos con él, ¿seríamos nosotros aún capaces de ayudarle a buscar un pozo de agua fresca y real en medio de este desierto de asfalto? Qué buena reflexión. ¿O estaríamos demasiado ocupados sumando likes, contabilizando estrellas virtuales y completamente convencidos de que un simple dibujo de un sombrero jamás, bajo ningún concepto, podría esconder a un elefante? Ahí queda eso. Un abrazo enorme a todos y nos escuchamos en la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima.